Entramos al capítulo 8 de Números. Hemos llevado ya varias semanas a través de esta serie de estudios que hemos titulado A través del desierto, porque precisamente el libro de Números se trata de esto. Un libro en el que el pueblo de Israel atraviesa el desierto y en el desierto Dios habla y Dios prepara y Dios equipa y Dios tiene tantas cosas que enseñarnos en el libro de Números acerca de los desiertos que pasamos en nuestras vidas. Y aún estamos en la parte preparativa del libro, lo que significa que realmente la acción no ha empezado todavía. Lo que hemos visto hasta ahorita ha sido instrucciones, ha sido enseñanza, ha sido preparación para atravesar este desierto. Y lo que vamos a ver en este capítulo 8, aún en esta parte preparativa y de enseñanza, de instrucción del libro, es que Dios prepara a los levitas, a la tribu de Leví, para servir a Dios. Dios los consagra y Dios los aparta y Dios los prepara. Dios los limpia para apartarlos y que ellos los sirvan a Él. De todas las tribus de Israel, la tribu de Leví es la que Dios escogió para que fuera suya y para que sea la tribu que se dedique de lleno a servir a Dios, a servir el tabernáculo. Así que vamos a ver la consagración de los levitas el día de hoy. Y lo que vamos a ver en este capítulo son cosas que Dios ya había hablado, de hecho, en el libro de Éxodo 29. Ya había hablado acerca de la consagración de los sacerdotes. También en el libro de Levítico, capítulo 8 y 9, había hablado de esto. Sin embargo, lo que vemos hoy es que esa consagración que había sido inicialmente en Éxodo y en Levítico para los hijos de Aarón nada más, ahorita Dios la extiende para toda la tribu de Leví. Sean hijos de Aarón o no sean hijos de Aarón, todo levita iba a ser consagrado para Dios. Y el estudio de él he puesto por título: Prepárate para servir. ¿Estás listo para servir? ¿Estás preparado para servir a Dios? ¿Y por qué este título? Porque debido a que mientras que vemos esta preparación y esta consagración en la que Dios toma a los levitas para que ellos los sirvan a Él, nosotros vamos a ir viendo principios que podemos aplicar en nuestra vida, de prepararnos para el llamado que Dios tiene para nosotros, de saber qué es lo que toma servir a Dios. Y si es que estoy sirviendo a Dios, áreas en las que debo de tener cuidado en mi servicio con Dios, poder servir a Dios correctamente. No vamos a llevar puntos del estudio o un bosquejo específico, vamos a ir nada más verso por verso a través de este libro y te voy a ir dando algunos principios prácticos que podemos rescatar para nuestra vida cotidiana y cómo servir a Dios correctamente. Así que, si ya estás ahí en Números capítulo 8, vamos versículos 1 al 4, entrando de lleno ya en el estudio. Y empieza de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte interior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Poniéndonos un poco en el contexto de lo que estamos hablando, veamos en el capítulo anterior cómo fue que se consagró el altar. ¿Te acuerdas? Lo habíamos dicho como el gran opening, como el estreno del altar del holocausto. Cómo se empezó a hacer y la dedicación del altar por medio de una serie de sacrificios que traían los príncipes de Israel, que era el líder de cada una de las tribus. Y hubo 12 días de sacrificios y holocaustos, un día por cada tribu. Y una vez que ya se inaugura, ahora sí el altar, lo que vimos la semana pasada, ahora sí, Dios le da la instrucción a Moisés y le dice: dile a Aarón que por favor prenda ahora sí el candelero de oro. Y tengo por acá una foto del candelero de oro, por si no te acuerdas cómo era. Por ahí metí una imagen del candelero, nada más que la tengan en pantalla. Pero si tú te acuerdas, el candelero del tabernáculo era un candelero grande. Tenía 3 brazos de cada lado del brazo principal, o sea que tenía 7 brazos en total.
Es el famoso menorá de los judíos, probablemente lo conoces a lo mejor por ese nombre. Y el objetivo de este candelero en el tabernáculo era precisamente alumbrar el tabernáculo, porque si tú te acuerdas, el tabernáculo era una tienda, y era una tienda llena pues de tela tras tela tras tela. De hecho, una de las telas que se ponía para cubrir el tabernáculo era piel de tejón, y si tú te acuerdas, la piel de tejón era gruesa y era para hacer el tabernáculo impermeable, para que no entrara agua o no hubiera fugas o goteras dentro del tabernáculo. Entonces ya te imaginarás, la tienda era completamente cerrada, por lo tanto era completamente oscuro. Entonces la única luz que había dentro del tabernáculo era precisamente este candelero que vemos en la imagen. Normalmente vemos réplicas de este candelero, más o menos de este tamaño, pero se cree que el candelero del tabernáculo probablemente era de 1,5 metros de alto aproximadamente, a lo mejor un poco más. Era un candelero grande, era una luz bastante fuerte para el tabernáculo. Y este candelero llevaba una lámpara de aceite en cada brazo. Cada una de las puntas no es como hoy en día que lleva velas, llevaba literalmente lámparas de aceite en cada una de las extremidades del candelero, 7 lámparas en total, llenas de aceite. Era el deber de los sacerdotes mantener siempre las lámparas llenas de aceite para que nunca se apagara la luz del tabernáculo. Y vemos aquí en Números que lo primero que le pide Dios a Moisés es que Aarón encienda ahora sí el candelero. Ya inauguramos ahora sí el tabernáculo, ya empezaron los sacrificios, los holocaustos. Vamos a prender ahora sí el candelero que está dentro del tabernáculo para que los sacerdotes puedan hacer lo que necesitan en el tabernáculo, servir a Dios en el tabernáculo. Y hablando un poco más de este candelero, hemos visto que representa a la iglesia. Lo hemos visto en estudios pasados, tanto en Éxodo como en Levítico y ahorita en Números. Hemos visto que el candelero representa a la iglesia. ¿De dónde sacamos que el candelero representa a la iglesia? Por supuesto, de la Biblia misma. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de la visión de Juan, y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, dentro de la simbología bíblica, el candelero de oro representa la iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia es representada con un candelero? Personalmente pienso que tiene que ver con las palabras de Jesús. En Mateo 5:14 y 5:16, fíjate qué es lo que dijo Jesús. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo pienso que la iglesia es representada con un candelero precisamente porque la iglesia está diseñada para alumbrar. ¿Sabías que la iglesia está diseñada para alumbrar? ¿O te vienes enterando de eso? La iglesia fue diseñada por Dios con el propósito de mostrar en este mundo que vive en tinieblas la luz verdadera de Jesús. Ahora, eso sí es muy bonito y muy poético, pero si lo ponemos en palabras reales, ¿qué significa alumbrar la luz de Jesús en este mundo? Este versículo nos lo dice también. Nos dice aquí que es por medio de nuestras buenas obras. O sea, que los hombres vean vuestras buenas obras, dice aquí, y entonces glorifiquen a vuestro Padre. O sea que la iglesia está llamada a alumbrar como el candelero, pero ¿cómo alumbramos? Por medio de buenas obras. La iglesia está llamada para anunciar a Cristo a través de esto. Y ¿sabes algo? La clave del candelero, y por lo que me gusta esta analogía o esta representación, es que el candelero tiene luz propia. Un candelero no tiene luz propia. ¿Qué es lo que necesitaba este candelero para alumbrar? Es aceite. ¿Qué representa aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. No importa qué tan bonito esté un candelero, puede estar precioso, puede ser de oro puro, puede estar súper limpio y deslumbrante, pero si no tiene aceite,
no sirve para nada. O sea, no cumple su función. Entonces, si el candelero alumbra solamente cuando sus lámparas tienen aceite, y nosotros somos el candelero y el aceite tiene el Espíritu Santo, el aceite es el Espíritu Santo, ¿qué nos dice esto en cuanto a servir a Dios? Solamente podemos servir a Dios de una manera correcta si servimos llenos del Espíritu Santo. Este es el primer principio del que quiero hablarte, que podemos ver en el capítulo 8 de Números. Sirve en el Espíritu. ¿Quieres servir a Dios? ¿Tienes un llamado para servir a Dios? ¿O estás sirviendo a Dios? No tengo un mejor consejo que este. Sirve en el Espíritu. Una lámpara sin aceite no sirve para nada. Un creyente sin llenarse del Espíritu Santo no va a servir correctamente. Fíjate que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Palomeaste todas las que sí tienes? Esos son los frutos cuando caminamos en el Espíritu. Los frutos del Espíritu. Esto es lo que hace que la iglesia alumbre en el mundo a través de sus buenas obras. Cuando camina en el Espíritu, la iglesia da fruto del Espíritu y el mundo puede ver ese fruto. El mundo puede ver amor, el mundo puede ver gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y podemos glorificar a Dios delante del mundo mostrando el fruto del Espíritu cuando caminamos en el Espíritu. Cuando la gente ve eso en nosotros, en realidad ve a Dios a través de nosotros. Pero no vamos a poder reflejar nada de esto si no caminamos en el Espíritu. Y la pregunta es en serio: ¿cuántos de esos frutos ves en tu vida? ¿Cuántos de esos frutos puedes decir que estás reflejando hoy en día? ¿Cuántos de esos frutos puedes decir que otras personas ven en ti? Si no puedes reflejarlo, significa que no estás siendo luz. Porque no podemos reflejar algo que no tenemos. ¿Y por qué no podemos reflejarlo? Porque no estamos caminando en el Espíritu. Entonces necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. O sea, necesitamos orar más. Necesitamos pasar más tiempo en las Escrituras. Necesito hacerme un compromiso de no salir de mi casa en la mañana sin que haya pasado un tiempo a solas con mi Padre Celestial. No hay otra manera de caminar en el Espíritu y de que estos frutos empiecen a dar en mi vida de una manera natural. Es el Espíritu Santo que todo el tiempo nos está llevando a esto. El Espíritu Santo todo el tiempo te está diciendo: ama a esa persona, ten misericordia con ese otro, o muestra más bondad hacia tu jefe, ten templanza en esta situación, no te angusties, ten paz, ¿no? Es el Espíritu Santo que todo el tiempo nos está hablando y nos está motivando a dar ese fruto. Pero si no estamos atentos, si no estamos caminando en el Espíritu Santo está hable y hable y hable y hable y tú estás papando moscas. La manera correcta de servir a Dios es servir en el Espíritu. Eso significa que necesitamos llenarnos de cosas espirituales para poder escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando. Solamente es a través del Espíritu Santo que tenemos el poder para obedecer, para alumbrar en este mundo, ser este candelero. Versos 5 al 7 continúa. Dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Ahora comienza el ritual de consagración de los levitas. Ya está listo el tabernáculo, ya se inauguró el altar, ya se prendió el candelero. Ahora es necesario que los levitas
sean consagrados para poder servir a Dios en el tabernáculo. Si tú recuerdas, de todas las tribus de Israel, fue la tribu de Leví, o sea, los levitas, los que Dios escogió para que ellos le sirvieran como sacerdotes en el tabernáculo. Y vemos aquí que antes de que ellos pudieran empezar a servir, Dios tenía que hacer un ritual de purificación, de consagración para ellos, que es lo que vemos aquí en el capítulo 8 de Números. Este ritual empieza literalmente con una limpieza. Dice aquí que Moisés roció sobre ellos una agua de expiación. Es decir, en palabras más coloquiales, Dios le encargó a Moisés que le diera un baño a los sacerdotes, por raro que parezca. Y después de esto, les afeitó el pelo de todo el cuerpo. Todo esto con el simbolismo de purificarlos para Dios. Y puede parecer un ritual extraño, raro, ¿no? O sea, qué raro que alguien más me bañe y qué raro que alguien más me depile, ¿no? Pero para el israelita esto era un simbolismo de la máxima pureza. Era llegar a ser tan limpios al grado de ser considerados como bebés recién nacidos, en pureza. Tanto así que ni siquiera pelo iba a haber en ellos, o sea, como un nuevo nacimiento. Era lo que representaba para los levitas, este grado de pureza, como de bebé recién nacido. Y todo esto, por supuesto, representaba lo que Dios iba a hacer después a través de su Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz para purificar a todo el mundo. A tal grado que nos dice 2 Corintios 5:17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Te suena parecido a lo que estamos viendo aquí en Números, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como estos levitas eran considerados como nacidos de nuevo, o sea, a través de este ritual de pureza, lavarse, nosotros cuando nos rendimos a Cristo, reconociéndolo como nuestro Señor, nuestro Salvador, rindiendo nuestra vida, somos considerados tan puros como un bebé recién nacido, o sea, como un nuevo nacimiento. Incluso en nuestro mismo lenguaje cristiano usamos este término, nacido de nuevo, ¿no? Todo es hecho nuevo, ya no hay cuenta de nuestros pecados pasados. Y esto es algo realmente maravilloso, ¿no? Que Dios pueda perdonarnos a tal grado que toda la cuenta, toda la lista sea borrada y Dios diga: empieza de nuevo, no te preocupes, porque ahora eres mi hijo, yo te he purificado, yo te he limpiado. Eso es lo que encontramos en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay ira de Dios por nuestros pecados. Y eso es algo realmente maravilloso, porque todo lo que queda delante de Dios para nosotros es gracia, es misericordia, es amor, es perdón, es restauración. Sin embargo, hay una exhortación que no debemos olvidar, una exhortación que Jesús le hizo a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículos 3 y 4. Jesús le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús le dice a sus discípulos: ya están limpios. Y lo mismo que Jesús te dice a ti y me dice a mí cuando venimos a Él: ya estás limpio. Ya estás limpio. Sin embargo, vi una exhortación: permanece en mí. Permanece en mí. No se trata de recibir a Cristo y decir: pues bueno, qué padre, pues entonces ya no hay pecados en mi cuenta y mi salvación no se pierde, pues entonces puedo hacer todo lo que yo quiera, vivir de la manera que yo quiera. Total, pues ya Cristo ya me perdonó y ya escribió mi nombre en su libro de la vida y voy a ir al cielo. Y entonces puedo vivir el resto de mi vida tranquilo, haciendo lo que yo quiera, malgastando mi vida. Claro que no. Jesús le dice a sus discípulos: sí, ya están limpios, pero tienen que permanecer en mí. Y sabes, aún estando en Cristo, como nuevas criaturas, necesitamos venir diariamente a Dios para ser limpiados por Él.
Y este es el segundo principio del que quiero hablarte. ¿Quieres servir a Dios o estás sirviendo a Dios? Toma en cuenta esto. Necesitas limpiarte diariamente. En la simbología bíblica, el agua representa la palabra de Dios. En el Salmo 1, por ejemplo, el Salmo 1 que nos habla de este árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿te acuerdas? Dice, da su fruto de su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Cuando dice árbol plantado junto a corrientes de agua, se está refiriendo a un creyente que se alimenta constantemente de la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. O cuando Pablo habla a los esposos y les dice que debemos de lavar a nuestras esposas mediante el lavamiento del agua por medio de la palabra. ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 5? ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo que tienes que bañar a tu esposa. Se está refiriendo que tienes que enseñarle la palabra de Dios a tu esposa. ¿Sí? Nosotros como creyentes necesitamos venir todos los días a la palabra, a ser limpiados. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, sino a diario. Necesito yo acercarme a solas con el Señor y abrir su palabra y ser lavado en ella. Porque a pesar de que estamos en un estado de nuevas criaturas y Dios nos ha limpiado y Dios nos ha purificado, estamos en un mundo muy cochino, ¿lo sabías? Estamos en un mundo muy sucio y constantemente estamos expuestos a suciedad. Diario nos ensuciamos, todos los días estamos expuestos a maldad, a perversión, a malos deseos, a malas influencias y demás cosas que Satanás desea usar para apartarnos de Dios. Y si tú no vienes diariamente a la palabra, tu corazón se va a enfriar rápidamente, te vas a ir alejando. Y esto pasa lentamente. Muy pocas personas se alejan de Dios así de tajo de un día para otro, sino que la mayoría de las personas que terminan alejándose de Dios se van alejando de poco en poco. Dan un pasito más lejos de Dios. Pues todavía Dios está acá, estoy suficientemente cerca, dan otro pasito. Todavía lo alcanzo a ver bien y siguen de paso en paso y poco a poco, cuando se dan cuenta, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo caí en esto? ¿Cómo es que estoy haciendo lo que juré que nunca iba a hacer en mi vida? La respuesta es que no estuviste viniendo a la palabra para lavarte todos los días. Cuando tú estás acostumbrado a estar limpio, la menor mancha en tu ropa o en tu piel te incomoda. Es más, si eres una de esas personas muy perfeccionistas, que te gusta tener así la casa exageradamente en orden, no soportas ver ni siquiera el florero que esté medio no centrado en la mesa, ligeramente hacia un lado. O sea, tienes que ir y acomodarlo. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que esté todo en orden. Estás acostumbrado a que esté todo limpio. La más mínima suciedad o el más mínimo desacomodo lo notas y te es incómodo. Y así es un creyente que está acostumbrado a estar limpio, que está acostumbrado a venir todos los días a la palabra. La más mínima mancha le va a incomodar. El más mínimo desorden en tu vida te va a incomodar, porque estás acostumbrado a estar limpio. Pero una persona que está acostumbrada a estar sucia, difícilmente nota una mancha más en su ropa. Piensa en estas personas que viven en la calle y ya están todas llenas de mancha, de tierra, de polvo. Una manchita más ya ni siquiera se nota. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a andar sucios. Y así es el creyente que no está acostumbrado a venir a la palabra diariamente. Hay una mancha nueva y no te importa. Hay un pecado nuevo y pues ya, pues Dios ya me perdonó, pues ya no pasa nada. Te estás acostumbrando a estar sucio. No te acostumbres a eso, límpiate a diario en la palabra. Necesitamos esto, necesitamos servir a Dios viniendo a Él
a ser limpiados todos los días en su palabra. Tienes que tener una relación personal con Cristo. Si servimos a Dios sin tener una relación personal con Él, muy pronto nos cansamos, muy pronto nos enojamos. Se convierte en una carga servir a Dios. En lugar de venir con gozo a servir a Dios, es, tengo que ir, pues ahí voy otra vez, ni modo, me toca el sábado la limpieza, pues me tenía que tocar. Es una carga en lugar de un deleite. Así que acércate a diario a Dios, lávate en su palabra, disfruta tu tiempo con Él. Versos 8 al 18. Dice: luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás toda la congregación a los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Vemos que después de que eran lavados y afeitados, se ofrecían unas ofrendas de harina, y la semana pasada te hablé un poquito de las ofrendas de harina. Eran unas ofrendas de olor fragante. Te mencionaba que era como harina mezclada con aceite, era básicamente como hacer pan. En el altar del holocausto era un olor fragante, ¿no? Eran unas ofrendas de alabanza, de consagración para Dios. Y después de estas ofrendas se hacían dos cosas que vemos aquí, te lo puse ayer por ahí en una diapositiva. Había dos cosas, dos imposiciones de mano, muy curioso. Primero dice que el pueblo le imponía las manos a estos levitas en una señal de consagración. Y después dice que los levitas le imponían las manos a los novillos, que son becerros, o sea, vacas, toros, bebés. Imponían las manos sobre los novillos antes de sacrificarlos. Y es interesante porque ambas imposiciones de manos representan la sustitución de algo, ¿ok? Esta imposición de manos significa que la persona que impone manos está sustituyendo algo por esto que está imponiendo manos. ¿A qué me refiero? Primero, el pueblo dice que le imponía las manos a los levitas porque dice que ellos eran la sustitución de sus primogénitos de Israel. ¿Qué es esto? Si prestaste atención en el verso 16 y 17, leímos que los levitas eran consagrados para servir a Dios en lugar de los primogénitos de Israel. Y menciona ahí cuando Dios hirió a Egipto con estas plagas. ¿Te acuerdas la plaga de los primogénitos? Antes de que el pueblo saliera de Egipto, la última de las plagas, la más mortífera, fue la muerte de los primogénitos, en la que los israelitas pusieron la sangre del cordero, ¿no?, en los postes de la puerta. El ángel de la muerte no entraba donde estaba la sangre del cordero, pero donde no estaba, entraba el ángel de la muerte y mataba al primogénito de esa casa. Entonces Dios estableció como señal que todo primogénito le pertenecía a Él. Y hablando tanto de animales como de personas. Si tú tenías una vaca y esa vaca por primera vez daba a luz, su primer becerrito le pertenecía a Dios. Tenías que llevarlo como una ofrenda al tabernáculo. Si tú tenías una ovejita que daba a luz por primera vez, su primer hijo se lo tenías que llevar al tabernáculo de esa ovejita
como una ofrenda a Dios. Dijo Dios, me pertenecen los primogénitos, es el primer varón que nazca de la familia. Lo mismo dijo Dios de las personas. Ahora, para que las personas no tuvieran que dar sus primeros hijos a Dios y llevarlos al tabernáculo, Dios escogió un lugar, como diríamos por acá el Chabelo se los catafixió, ¿no? Dijo, escojo a los levitas para que ustedes no me tengan que dar sus primogénitos, me quedo con toda esta tribu que me pertenece. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba imponiendo manos sobre los levitas, estaban declarando una sustitución. Señor, los estamos entregando a Él en lugar de nuestros primogénitos, ¿no? De la misma manera, dice que después los sacerdotes vinieron e impusieron manos sobre los sacrificios, los becerros o los novillos. ¿Por qué? Porque también era una sustitución. ¿Una sustitución de qué? Era un sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación, lo hemos visto, era básicamente el sentido más real de la palabra chivo expiatorio. ¿Has escuchado esa expresión? Un chivo expiatorio, que significa pues uno que se sacrifica por los demás, ¿no? Por ejemplo, en la escuela el chivo expiatorio, ¿no? El que se esfuerza, hace todo su trabajo y al final llegan los otros abusivos y dicen, oye, métenos en el equipo para que, ¿no? Pues fue el chivo expiatorio, se esforzó, hizo todo lo demás, se sacrificó por el equipo, los demás reciben la recompensa por su sacrificio, ¿no? Eso era el sacrificio de expiación. La ley dice que el pecador debía morir. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces el becerro se le imponían las manos, simbolizando ¿qué? Eres la sustitución por mis pecados. Yo me merezco morir por mis pecados delante de Dios, pero entonces tú eres la sustitución. Tú vas a morir en mi lugar. Y entonces por eso los sacerdotes imponían las manos sobre el becerro, porque iba a ser la sustitución de ¿qué? De su muerte por el pecado. El animal moría en el lugar del pecador, para que el pecador no tuviera que experimentar la muerte. Y por supuesto todo esto es una sombra del Mesías. Todo esto es una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer en el mundo. Cuando Jesús vino al mundo y murió en la cruz, hizo lo mismo que representaban estos becerros. Para que los pecadores no murieran, la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió en lugar de los pecadores. Fue nuestro sacrificio de expiación Jesús en la cruz. Pero por supuesto, como la sangre del Hijo de Dios, dice el libro de Hebreos, muchísimo más preciosa, muchísimo más preciada que toda la sangre de machos cabríos o de cualquier animal, muchísimo más valiosa la sangre del Hijo de Dios. Fue un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, para la humanidad. Y todo aquel que cree en el nombre de Jesús recibe salvación por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Entonces vemos esta sombra de Cristo en los sacrificios de los levitas. Y con todo este ritual, Dios quería que los levitas supieran algo. Yo los he limpiado, les estaba diciendo Dios. Con todo este ritual, desde el baño, la afeitada, ¿no? La depilada, los sacrificios, la imposición de mano, Dios les estaba diciendo algo a los levitas: yo los estoy limpiando. Ustedes son puros por mí. Y sabes, ese es el tercer principio que te quiero hablar. Cristo te ha limpiado. Si tú sirves a Dios, o si tú tienes el anhelo de servir a Dios, tienes que saber esto: Cristo te ha limpiado. Al servir a Dios, muchos de los ataques del enemigo van a venir a hacerte dudar de tu salvación, o trayendo pensamientos condenatorios para tu vida. Cosas como Dios no te perdonó. Cosas como ya volviste a fallar, ya ni te vuelvas a acercar a Dios, no tienes vergüenza. Ese tipo de cosas que Satanás pone en tu mente para que tú te alejes de Dios. Porque Satanás ama hacer sentir condenado a los hijos de Dios. Y eso tienes que saberlo bien en claro. Si hay algo que Satanás ama, es que una persona que Dios ha limpiado se sienta condenada, aunque ya no esté condenada. Satanás ama eso. Ama lograr eso en los hijos de Dios. Que un hijo de Dios se sienta condenado. Porque uno de los títulos de Satanás, ¿sabes cuál es? El acusador. Fíjate, en Apocalipsis es donde se le conoce como este título. Apocalipsis 12:10
Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice ahí, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién es ese acusador? Satanás. Algo hermoso que podemos saber es que cuando nosotros venimos a Cristo, somos justificados por medio de Él. Somos liberados de los cargos que había en nuestra contra. Lo vimos, somos una nueva criatura. Toda la cuenta que había en nuestra contra es eliminada. Pero no solamente es eliminada la cuenta que había, sino toda la cuenta que todavía va a haber. Jesús murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y es algo hermoso que podemos saber. Si hablamos en un contexto de un juicio, como habla aquí Apocalipsis, hablando del acusador, se está refiriendo al abogado persecutor. Si has visto series como, no voy a decir para que no digan que soy un pecador, ¿no? Pero si has visto series policíacas como las que me gustan, sabes que en el juicio hay la defensa y hay un abogado persecutor, ¿no? Que va a levantar los cargos tratando de hacer quedar culpable al acusado. Ese es Satanás. Ese es Satanás aquí. El juez es Dios y el abogado es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos justifica, ya no hay cargos en nuestra contra. Cuando el juez da el martillazo y dice, lo declaro inocente, ya se acabó, ya no hay nada en tu contra. Y es justo lo que pasa cuando venimos a Cristo. Somos declarados justos, somos declarados inocentes, ya no hay nada que pueda haber en tu contra. Se acabó el juicio. Nos es dada la justicia de Cristo, ya no hay juicio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se declaró culpable en voluntad propia en la cruz y pagó el precio de nuestro pecado. Cristo dijo, yo soy culpable y Él es inocente. Se acabó la historia. No hay condenación para ti, no hay condenación para mí si estamos en Cristo. Pero Satanás sabe esto. El juicio ya se acabó. Ya no tiene nada que hacer en tu contra. Pero si tú no lo sabes, va a tratar de hacerte sentir condenado. Ya no puede acusarte contra el juez, pero puede acusarte en tu propia mente. Puede acusarte en tu corazón. Puede tratar de causar condenación en ti mismo para desanimarte y distraerte del llamado, del servicio que Dios tiene para tu vida. Eso sí lo puede hacer porque es muy inteligente, ¿sabes? Va a haber quien cae en esa trampa. Si tú has puesto tu fe en Cristo, eres salvo, eres una nueva criatura y no hay condenación, dice Romanos 8:1. No hay condenación para el que está en Cristo. Solamente te queda buscar a Dios diariamente, como vimos anteriormente. Ven a limpiarte todos los días a Él. Pero ya no hay condenación para tu vida. Somos nuevas criaturas. Y recuerda las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan 3:20. Y esta es la clave. Esta es la clave de todo esto. Primera de Juan 3:20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos condena. Si Satanás te está poniendo condenación en tu corazón, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a Satanás que te está diciendo no eres salvo? Que te está diciendo Dios ya no te va a volver a perdonar? Que te está diciendo ya no te vas a poder levantar de esto? Que te está diciendo nunca vas a poder cambiar? ¿Eres una porquería? ¿O le vas a creer a Dios que te está diciendo eres mi hijo? Te he limpiado, te he justificado, ya no tienes condenación porque yo fui declarado culpable para que tú seas declarado inocente. ¿A quién le vas a creer? Dice, y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿A quién le vas a creer? No le creas a tu corazón, es engañoso. No le creas a tu mente, es engañoso. Cree lo que la palabra de Dios dice, esa es la verdad. Si Satanás se mete en tu mente para condenarte, recuérdale lo que Dios dice en su palabra. Eres una nueva criatura. No hay condenación para los que están en Cristo. Ahora solamente déjame advertirte una cosa.
Si eres una persona que constantemente estás batallando con pensamientos condenatorios, con dudar de tu salvación, quizás sea porque no estás pasando tanto tiempo con el Señor como deberías. Porque la palabra de Dios calla las palabras del enemigo. Cuando tú vienes, abres la Biblia, abres la boca de Dios para que Dios te hable, pero al mismo tiempo estás callando la voz del enemigo para no escucharlo. Pero si tú mantienes tu Biblia cerrada, no solamente cierras la boca de Dios para que te hable, sino que le abres la boca al enemigo para escuchar todo lo que él tiene que decirte. Si estás escuchando demasiado al enemigo, quizás es porque esto ha estado demasiado tiempo cerrado. Versos 19 al 22. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Y así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón les ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Entonces aquí vemos cómo se lleva a cabo todo lo que Dios instruyó que se debía de hacer. Y Dios consagra a los levitas para servirlo. Ahora, algo que me llama la atención aquí está en el versículo 19, que acabamos de leer. Dice que hay dos cosas en las que se basaba el rol de un levita. Y lo tengo también por ahí en alguna diapositiva. Primero, estaban dedicados para servir a Dios en el tabernáculo de reunión. Pero segundo, dice que su trabajo, su chamba era reconciliar a los hijos de Israel, o sea, al resto del pueblo. Reconciliar al pueblo con Dios. Eso era lo que se dedicaban los levitas. Digo, una labor hermosa, ¿no? ¿Qué labor más hermosa sino reconciliar a alguien que ha sido enemigo de Dios por mucho tiempo? Y venir y traerlo al Señor otra vez. En esto se basaba el rol de los levitas: servir al pueblo y reconciliar al pueblo. Los sacerdotes tenían una doble función. Por un lado, ellos eran los representantes de Dios delante del pueblo, pero por otro lado era lo inverso: eran los representantes del pueblo delante de Dios. Ellos representaban al pueblo delante de Dios. El pueblo es malo, no podía acercarse a Dios, entonces los sacerdotes se acercaban a Dios en representación del pueblo. Y este es el punto número 4 y el último principio que te quiero hablar en esta noche. Al servir a Dios, representa a Cristo. Este era el rol de los sacerdotes. Ellos representaban a Dios delante del pueblo. Y nosotros tenemos este rol también, ¿sabes? Como creyentes. Nosotros conocemos a Dios. Tenemos la responsabilidad de representar a Dios delante de este mundo que no conoce a Dios. Aquellos que no se acercan a Dios, digo, por muchas razones, muchos por indiferencia, ni siquiera les importa Dios, ni les interesa escuchar de Dios. Otros por temor, porque saben que son malos y quizás no les convenga acercarse a Dios. Por cualquier razón, nosotros podemos representar a Dios delante de ellos y llevarles, presentarles a Dios a esas personas. A nosotros se nos ha dado la labor de representar a Cristo en este mundo que está muy lejos de Cristo. Cuando nosotros servimos a otros, amamos a otros, obramos el bien para otras personas, como lo veíamos desde el primer principio, somos la luz del mundo. Estamos llamados a alumbrar. Entonces representamos a Cristo. Y aquellas personas que quizás no tenían la intención de acercarse a Dios, al ver tu vida, al ver tu testimonio, quizás piensen, bueno, el Dios de fulanito quizás no sea tan malo.
mira lo que está haciendo en su vida. Me gustaría conocer a su Dios. Me gustaría tener lo que Él tiene, lo que ella tiene. ¿No te gustaría que eso fuera tu vida? ¿No te gustaría que un mundo que está perdido pudiera ver tu vida y decir, yo quiero eso que tú tienes? Yo quiero conocer al Dios que tú estás representando. Dios te ha dado una familia para que representes a Cristo primero con tu familia. ¿Cómo estás representando a Cristo con tu familia? ¿Te has propuesto representar a Dios en tu casa primeramente? ¿Le estás dando buen testimonio? Si eres varón a tu familia, si eres esposa a tu marido, a tus hijos. Si eres hijo a tus padres. Deberíamos ser más intencionales en reflejar a Cristo. ¿Estás representando a Cristo en tu escuela, en donde estudias? ¿O estás dando un mal testimonio con tu comportamiento o con tus malas calificaciones? ¿Estás representando a Cristo en tu trabajo? O a lo mejor ni siquiera saben que eres cristiano. Y hasta los ángeles te dicen, ay, mira, ahí va el camaleón. Se camuflajea por donde va y nadie sabe que es cristiano. A donde va se amolda. Si dicen groserías, digo groserías. Si hablan doble sentido, hablo doble sentido. ¿Cómo estás representando a Cristo? ¿Vives camuflajeado? ¿O la gente sabe que eres un hombre o una mujer de fe? Para servir a Dios debemos proponernos representar a Dios correctamente. De cualquier otra manera vas a dar una mala imagen de Cristo. Proponte representar a Dios y hazlo de una manera intencional, sé intencional al respecto. Proponte, voy a representar a Dios en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia. Versos 23 al 26 termina diciendo: luego habló Jehová a Moisés, diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Aquí terminamos el estudio de hoy. Esta fue la manera en la que Dios preparó a los levitas, a los sacerdotes, para servirlo. Y si recapitulamos un poquito lo que estuvimos viendo en el estudio de hoy, vimos que primero fue encendida la lámpara del tabernáculo, el candelero, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y esto nos recordó que nosotros somos la luz del mundo. Como la lámpara necesita estar llena de aceite para alumbrar, el cristiano necesita estar lleno del Espíritu Santo para alumbrar en este mundo. Vimos también que después los sacerdotes fueron tomados y los lavaron literalmente con agua, rociando agua sobre ellos. Y fuimos recordados a través de esto cómo el creyente necesita venir todos los días a la palabra de Dios, que es el agua a través de la cual nos limpiamos. Porque este mundo es muy sucio, es muy cochino. Y todos los días estamos expuestos a maldad, a perversidad. Por lo tanto, todos los días necesitamos venir a la palabra de Dios y ser limpiados con ella. Vimos después que se ofrecieron sacrificios de expiación por los sacerdotes, imponiendo las manos sobre estos animales. Y eso nos recordó cómo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, muriendo por nuestros pecados, siendo la sustitución, recibiendo nuestro castigo, nuestra muerte. Se declaró culpable para que nosotros fuéramos declarados inocentes delante del juez. Por lo tanto, ya no tenemos a un acusador al que debamos escuchar, sino un acusador que debemos ignorar cuando nos condene, cuando nos traiga duda. Finalmente vimos que los sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo para reconciliar al pueblo con Dios. Y así también nosotros servimos a Dios como representantes de Dios. Y debemos representar a Dios en mi casa, en mi escuela, en mi trabajo,
en mi vecindario, para dar a conocer a Cristo por mi testimonio a las personas que nos rodean. Dios es tan bueno con nosotros que nos permite ser usados por Él. ¿Sabes? Cristo no murió en la cruz nada más para salvarte, aunque sí ese era el objetivo definitivamente, pero también para darle un propósito a tu vida. ¿Sabes? Tienes un propósito que es servir a Dios, que es alabar a Dios con tu vida. Dios desea usarnos para llevar su mensaje de amor, de esperanza, para reconciliar a aquellos que están peleados con Él, que viven sin Él. Y la exhortación es: permanezcamos en Él. Permanece en Dios. Si te vas a quedar con algo, quédate con esto. Busca a Dios diariamente en su palabra. Ten un tiempo a solas con Dios todos los días. Porque esa es la única manera en la que vamos a poder dar fruto, en la que vamos a escuchar su voz. Y oremos. Oremos para que Dios nos utilice como instrumentos en sus manos, para su gloria, para impactar a este mundo que necesita tanto de Dios, para alcanzar a aquellos que viven sin Cristo y enseñarles cómo reconciliarse con Dios.